Buenas tardes, mi nombre es Brian Leonardo Núñez Gallegos, soy estudiante del quinto semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy les vengo a hablar sobre varianza y desviación. Bueno, entonces acá tenemos nosotros elaboramos unas encuestas, las cuales tenían unas preguntas de variable discreta y variable continua. En la de variable continua que tenemos acá, nosotros les encuestamos y preguntamos que cuántas personas creían que se iban a desmovilizar de las FARC, cuántos guerrilleros. Y los datos que nos arrojaron los tenemos en el trabajo, pero ahora vengo a enseñarles lo que es la desviación y la varianza. Entonces, después de haberlos sacado el máximo, el rango, cogemos las fórmulas. Entonces la fórmula es el mínimo y le restamos -1, que nos da acá. Después cogemos el intervalo con este otro dato, el mínimo, y le sumamos +1. Entonces nos da 5000. De acá seguimos sucesivamente. Después pasamos a la marca de clase. La marca de clase, ¿cómo la obtenemos? Cogemos estos dos datos y lo dividimos entre 2. Y nos dan estos dos datos. Después la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite cada dato. Entonces decimos que de esos 5000 se repitieron 59. Entre estos 5000, perdón, se repitieron 59. Entre estos 10000 se repitieron 6. Y así sucesivamente. Nos da el total de personas que nos respondieron las encuestas. 73 personas nos respondieron. Después pasamos a la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos este dato? La frecuencia acumulada sobre el número de datos, que es el 73. Entonces cogemos 59 y lo dividimos en 73, nos da 0.80, 82, 19, 178. El 6 lo dividimos en el 73 y nos da el mismo dato, nos da otro dato y así sucesivamente. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Cuando toda la suma nos dé 1. Después pasamos a ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la frecuencia relativa sobre el número de datos, que es este resultado, lo vamos a multiplicar por la marca de clase. Nos va a dar 20,54795. Y sucesivamente, cogemos lo multiplicamos por la marca de clase. Un total, y el total final es la media aritmética. Luego cogemos la marca de clase y le restamos la media aritmética. Nos va a dar -32.19. Cogemos los otros así sucesivamente hasta llegar al último. Después cogemos este otro dato, esta otra fórmula. ¿Cómo la hallamos? Cogemos este dato y lo multiplicamos por el mismo, o sea, lo elevamos al cuadrado, que nos va a dar 10,363, 107,5. Y así sucesivamente con los otros. Para hallar la desviación estándar y la varianza, nos dirigimos a esta columna. Entonces, bueno, estas tres nos tienen que dar la varianza para llegar. Entonces, ¿qué cogemos? Cogemos esta fórmula, que es x sub i menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué cogemos? Cogemos este y lo multiplicamos por este. Igual, lo multiplicamos por este hasta que nos dé el último dato. Le damos, sumamos todo, nos da acá. Después de no, para sacar la varianza, lo que hacemos es dividir el número de veces el total de encuestados con esta suma. Entonces nos tiene que dar la varianza, la varianza. Después, como tenemos la desviación estándar, dividimos le sacamos raíz a este dato, al de la varianza. En la desviación, en la variable continua. Listo. Ahora vamos a hallar los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, tenemos la marca de clase, tenemos la frecuencia y tenemos la suma de la frecuencia, o sea, la frecuencia acumulada, perdón, la suma de la misma frecuencia. Para que nos dé, como no sabemos que nos dio bien, nos tiene que dar el número de encuestados. Entonces, ¿cómo cogemos el cuartil 1? El cuartil 1, ¿cómo nos da? La fórmula dice que es el cuartil
por el total de encuestados, o sea, el número de datos, más 1 dividido en 4. Entonces cogemos el cuartil 1, que 1 más, más el número de datos, que son 73, más 1 dividido en 4 nos da 18.5. 18.5, ¿dónde? Lo acomodamos acá en el 59, porque es donde más, el número mayor que se acerque. Entonces sería en la posición 1, que sería acá en el 2500. Después cogemos el decil 9. El decil 9, ¿cómo lo...? Perdón, el decil. El decil 1, ¿cómo lo hallamos? Lo mismo, pero la diferencia es que ya no se divide entre 4, sino entre 10. Entonces sería 1 por el número de datos más 1 dividido en 10. Esto nos da 66.6. 66.6, el número mayor que se acerca a 68. Pero, como podemos ver, acá tenemos varios 68. Entonces, pues tendríamos que dividirlos, saber dónde los podríamos acomodar, pero yo lo acomodaría en la posición 3, en el 12.500. Después seguimos en el percentil 25. ¿Cómo lo hallamos? El número 25 por el número de datos más 1 dividido en 100. Ahora sí cambio. Entonces, ¿qué nos da? 18.5. El 18.5, el número que se acerca es el 19, posición 1. Listo, seguimos con la variable discreta. Entonces, con la variable discreta, es el mismo procedimiento. La diferencia es que en la variable continua lo que hacemos es agrupar los datos y manejarlos con intervalos. Entonces acá tenemos 9 datos, de 0 a 9, perdón, ese es el rango, de 0 a 9, el rango mínimo, el máximo, el número máximo y el número mínimo y el número máximo, perdón. Tenemos la frecuencia, que se repitieron este dato, dice que son 8 veces, este dato 10 veces, y un total de 73 encuestados. La frecuencia relativa sobre el número de datos, lo mismo que sacamos ahorita, dividimos el 8 entre el 73, nos va a dar este dato. El 10 entre el 73 nos va a dar este dato. Después, ¿qué cogemos? Cogemos la marca de clase, se puede decir que es x sub i por la frecuencia sobre el número de datos. Entonces sería 0 por 0.209.589.04 nos va a dar 0. Igual, 0.1369863 por 1 nos va a dar este dato, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? Una suma total para que nos dé la media aritmética. Pasamos a hacer el siguiente dato para obtener la varianza y la desviación estándar. Entonces, tendríamos la marca de clase menos la media. Entonces sería 0 menos 3,890,410, 0,96 nos va a dar este dato. Lo mismo, 0.136,9863 menos 1 nos va a dar esto. Luego pasamos a hacer esta, pero lo llevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a dar? Ya nos va a dar sabemos que todo número elevado al cuadrado, si este negativo, nos va a dar positivo. Entonces nos va a dar esto, elevamos todo al cuadrado y nos da esta fila. Después pasamos a esta, agarramos esta, que fue la que acabamos de hacer, y lo multiplicamos por la frecuencia, que es esta, por 8. Nos va a dar este dato. Después cogemos este dato y lo multiplicamos por 10, nos va a dar este dato, y así sucesivamente. Hacemos una suma total, nos va a dar esta. Después cogemos para hallar la varianza, cogemos y dividimos, dividimos el número de datos, que son 73 encuestados, y lo dividimos entre 535, 123, 288, nos va a arrojar la varianza. Después, para hallar la desviación estándar, cogemos y le sacamos raíz cuadrada a esta, y eso es todo. Por este lado, tenemos para hallar los deciles, el cuartil y el percentil. Bueno, tenemos el cuartil 1. Volvemos y tenemos las tres columnas: la marca de clase, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Entonces, tenemos un total de 73. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? 73 acá, el número de encuestados. El cuartil 1, ya sabemos la fórmula, es la misma de la de ahorita. El cuartil, que en este caso es 1, por el número de datos más 1 dividido en 4. Esto nos da 18.5.
decimos que 18.5, el 5 ya lo manejamos y lo pasamos lo acercamos al 19, entonces decimos que el número que más se acerca es el 26, entonces sería la posición 2. Seguimos con el decil, entonces en este caso es el 1 por el número de datos más 1 dividido en 10, entonces esto nos da 7,4. 7,4 a que se acerca al 8, posición 0. Seguimos con el percentil, en este caso es el 25 por el número de datos que son 73 más 1 dividido en 100. Esto nos da 18.5, lo mismo, lo acercamos y nos va a dar la posición 26, posición 2. Y eso es todo. Muchas gracias.